Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera nacional República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curvelo. En la noche de hoy vamos a estar compartiendo un tema del cual, si se quiere, nunca escuché hablar desde el púlpito, pero sí lo hemos hablado a título personal en muchas ocasiones con hermanos de la propia denominación y de otras denominaciones. Lo hablamos, lo mencionamos como una necesidad, pero nunca puntualizamos nada al respecto. Y el tema es el descuido del seguimiento. El descuido del seguimiento. En primer lugar, voy a estar compartiendo algunas experiencias y observaciones. Cuando era joven, trabajaba en una empresa que los dueños eran cristianos. En algún momento, ellos decidieron pagar un programa radial con un predicador argentino que tenía unos mensajes de 3 minutos. Y bueno, durante bastante tiempo estuvieron transmitiendo, no recuerdo por qué radio. Y luego, un buen día, me llamaron para asignarme la responsabilidad de visitar a todas las personas que respondieron al programa radial. Me dieron un paquete de visitas, no me acuerdo cuántas eran porque hace tanto ya. Y dediqué 2 tardes a visitar a todos a los que tenía en ese listado e hice un descubrimiento. Me dejó bastante frustrado. Todos y cada uno de los que respondieron al programa radial eran cristianos y estaban congregados en una iglesia. Estoy hablando ya hace más de 50 años. Bueno, después que terminé todo el paquete de visitas que me habían asignado, fui ante mis patrones, les rendí el informe y nunca más me dieron para visitar. Pero me dejó marcado en esa ocasión, es algo que he tenido presente, que todos los que respondieron a ese programa hace ya tiempo eran cristianos y estaban congregados en una iglesia local. No había nadie nuevo. Entonces, no hubo nadie a quien hacer el seguimiento después de su interés o de su conversión al Señor Jesús. En unos años más recientes, cuando estuvimos pastoreando una iglesia en el interior, fui el enlace para concretar una actividad con la carpa de la amistad que patrocina la Iglesia Armenia del Uruguay. Bueno, nucleamos todos los pastores de allí de ese lugar, programamos con anticipación, recibimos algunos entrenamientos, recibimos algunas directivas y se desarrolló una campaña de sábado a domingo, toda una semana. Una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención a todos fue que en esa semana, el día jueves, la carpa se llenó de bote a bote. Según las estadísticas de los mismos hermanos armenios, esa noche había más de 600 personas. Pero luego, cuando terminó la campaña y todos hicimos una evaluación sobre esa noche que fue concurrida, cuando recibimos las tarjetas de gente que pasó adelante, descubrimos que el 80% de esas personas que pasaron adelante, que fue el grueso de esos 600 que tuvieron esa noche, el 80% eran cristianos que estaban apartados. Un detalle muy interesante. El 80% pudimos constatar entre todos los pastores que estuvimos allí, que el 80% de las personas que respondieron, la mayoría de esos 600, el 80% eran cristianos que estaban apartados. Eso es un detalle interesante. Porque ninguna iglesia en ese lugar tenía 600 personas. La iglesia más grande tenía 120 personas. Pero significaba
que el 80% de 600, es decir, casi 500 personas, conocían al Señor, pero estaban apartados. ¿Qué pasó ahí? Entonces de ahí salió el tema, pero no llegamos a nada en esa ocasión, de falta de seguimiento con aquellas personas que se van de la iglesia por X motivo y luego se desvinculan de la iglesia, pero a su vez la iglesia tampoco se vincula con ellos. Eso fue un detalle interesante. En años más recientes a la campaña armenia, junto con una iglesia, con otra iglesia, organizamos una campaña evangelística en una carpa de 2 semanas. Algo muy interesante. Bueno, el grueso del trabajo, o la mayor parte del trabajo, de los frutos, se lo llevó la otra iglesia porque estábamos trabajando, estábamos apoyando. Hicimos un trabajo de apoyo. Pero resultó un detalle muy interesante. Cuando terminó la campaña, resulta que afuera, la gente que estaba parada afuera en la calle, que no entró, muchos que estaban parados, eran testigos de Jehová. Entonces, cuando terminó la campaña, esos mismos testigos de Jehová que estaban afuera, mirando, ellos no pasaron, no se integraron, pero estaban allí, como presentes. Después que terminó la campaña, la misma semana, los testigos de Jehová se organizaron y comenzaron a trabajar en el barrio donde estuvo plantada la carpa. Y el mensaje que les dio a todos y cada uno de los que visitaron fue el siguiente: nosotros somos los mismos que estuvimos en la carpa. Y era verdad, porque ellos estaban afuera. Despetadores. No dijeron una mentira, dijeron una verdad, estaban presentes. Nosotros somos los mismos que estaban en la carpa. Entonces ahora venimos a visitarle. Entonces hicieron un trabajo de seguimiento y nosotros nos enteramos porque una de las hermanas que se bautizó en la otra iglesia como fruto de la campaña contó que había recibido esa visita de los testigos de Jehová y que habían estado por todo el barrio trabajando casi una semana, puerta a puerta, continuamente. Nosotros, con ese mismo mensaje, nosotros somos los que estuvimos en la carpa. Compartiendo con el pastor con el cual trabajamos, nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas nuestros es el seguimiento, porque uno hace una campaña, como fue en ese caso una campaña de 2 semanas, todas las noches, donde hubo que organizar gente para que cuidara la carpa de noche, donde uno tuvo que estar ahí presente todas las noches durante 2 semanas. Es un esfuerzo, es un desgaste de energía, uno está trabajando con otras cosas, después llega la noche, está concentrado ahí, termina la campaña y uno está desinflado, uno está como que entra en una especie de bajón, porque uno se descansa y todo el cansancio baja y uno pierde de vista que toda esa gente nueva que pasó al frente, que llenó tarjeta, que tenía que ser visitada. Pero uno dilató el asunto. Ese es el problema de muchas iglesias. No estamos hablando de algo generalizado, porque me consta, tengo conocimiento de que hay muchas iglesias que tienen un programa de seguimiento. Hacen un evento de cualquier tipo y si hay alguien interesado, entonces le toman su nombre, le toman su dirección, le consultan para ver si es posible que se le visite, si está de acuerdo con una visita, y luego hacen un trabajo de seguimiento hasta que, bueno, o se bautizan o no pasa nada. Pero lo interesante es que hay que hacer un trabajo de seguimiento. Otro detalle interesante fue que cuando estaba pastoreando en la iglesia, junto con mi esposa, bueno, yo tenía el taller en el fondo del templo, de la propiedad donde estábamos viviendo. Un día golpean la puerta. Muchacho joven, bien vestido, con corbata. Entonces pide para hablar conmigo, bueno, lo hago pasar al templo. En ese tiempo teníamos el templo siempre abierto, porque iba gente a orar a distintas horas del día.
Bueno, lo hicimos pasar al templo y allí nos empezamos a conversar. Él se identificó como testigo de Jehová e intentó hacerme razonar para que abandonara mi fe y me integrara a los testigos de Jehová. Bueno, en ese momento, bueno, en un diálogo bien, sin exaltaciones, sin faltarnos el respeto, bueno, compartí mi testimonio de cómo me convertí a Cristo, del ambiente del cual venía y que Cristo me salvó. Y llegó un momento que comencé a citarle versículo tras versículo. Entonces en eso aparece, como tenía la puerta abierta del templo, aparece otras personas. Se queda al lado nuestro, así de espectador. Y llegó un momento que, bueno, que comencé a hablarle a este muchacho, que tendría unos 20 años aproximadamente, hasta el punto que él en un momento gritó y dijo, bueno, mire lo que dijo. Esto es muy interesante. Yo conocí al Señor en una carpa evangélica, pero conocí la verdad en la iglesia de los testigos de Jehová. Mire qué interesante. Repito, yo conocí al Señor en una carpa evangélica, pero conocí la verdad en una iglesia de los testigos de Jehová. Lo dijo así en un momento abrupto, como que se sintió arrinconado y no tenía más nada que decir. Entonces cuando él explotó así de esa manera, el que estaba parado así dijo, pidió la palabra y entonces me pidió presupuesto por un trabajo. También se identificó como testigo de Jehová. ¿Saben? Ese muchacho había terminado un curso y parte del entrenamiento era que tenía que hablar con un pastor evangélico. Y el que estaba allí era su supervisor. Como vio que el muchacho se saltó, perdió la compostura, entonces él intervino y me pidió presupuesto por una puerta. Nunca, jamás vino por eso. Pero era una estrategia que ellos tenían. Pero el detalle que quiero resaltar, porque no es criticar a los testigos de Jehová, los vamos a terminar aquí, ellos están en lo suyo. El detalle que quiero destacar que este muchacho conoció al Señor en una iglesia, en una carpa evangélica. Pero, como lo siguieron los testigos de Jehová, entonces él me pronunció esa afirmación. Yo conocí al Señor en una carpa evangélica, pero conocí la verdad en una iglesia de los testigos de Jehová. Dos cosas un poco contradictorias entre sí. Pero el hecho a destacar, mis queridos hermanos, es que algunas iglesias no hacen el trabajo de seguimiento, hacen un evento, se gastan, queman energía, se mueven para aquí, para allá, pagan propaganda, invitan predicadores, mueven vehículos, mueven cosas, van hasta allá, hablan con fulano, hablan con mengano, visitan, hacen folletos, etcétera, etcétera, pero termina la campaña y todo se desinfla y queda el resultado o el interés gestado, queda en banda. ¿Y quién lo aprovecha? Lo aprovecha el enemigo. Jesús dijo en la parábola del sembrador que la palabra cayó en 4 tierras diferentes. Pero lo notable, que aunque cayó en 4 tierras diferentes y una era buena, sin embargo, en las 3 tierras restantes, la palabra hizo algo, la palabra gestó algo, impulsó algo. Sí, y la palabra hizo acto de presencia dentro del interior, pero circunstancias externas hicieron que la palabra se ahogara. Y eso significa que, de alguna manera, faltó trabajo de seguimiento. Y eso es lo que queremos ocuparnos en esta noche. Otro detalle muy interesante, que eso he sido testigo, lo hemos conversado, hemos intentado arreglarlo, es todas las iglesias evangélicas por lo general tienen la escuela bíblica o la escuela dominical, donde enseñamos la Biblia a los niños, adolescentes y jóvenes. El detalle que quiero resaltar, que una vez un pastor me llamó la atención sobre ese punto, fue que nosotros tenemos el trabajo de escuela dominical, tenemos excelentes maestros que se han preparado y capacitado para ser educadores en la escuela bíblica. Sin embargo, este pastor me hizo notar
que esos niños que vienen, suponiendo que vienen 50 niños a la iglesia, 50 niños vienen a la iglesia, solamente reciben una hora de intrusión bíblica. Luego están 169 horas fuera, desvinculados por completo del templo, desvinculados por completo a la palabra, en un ambiente y entorno completamente diferente a aquel que le hemos intentado enseñar. Entonces, ¿qué pasa? La palabra se hace infructuosa. Es más, en una ocasión, en una de nuestras iglesias, conocimos una familia que mandaba a sus hijos, yo los iba a buscar todos los domingos, y una maestra de nuestra, y una chica era maestra de esos niños, y uno de esos niños enfermó bastante mal. Entonces le dijimos a la maestra, mira, tu alumno fulano y mengano están enfermos, ¿por qué no los vas a visitar? No, que yo no puedo, que yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero sos la maestra, te corresponde hacer acto de presencia. Son niños que han puesto tu confianza en ti, que de alguna manera se están deleitando en el buen trabajo que estás haciendo. Y hacer acto de presencia es un testimonio solo para los niños porque ellos se sienten contentos y también para los padres porque muestra preocupación más allá de la clase bíblica. Bueno, fue una vez y no fue más nunca. Y me quedó eso. Hacemos un gran esfuerzo por preparar y capacitar maestros para la escuela bíblica. Hacemos un gran esfuerzo por traer niños para esa escuela bíblica, donde solamente van a estar una hora en el templo, pero luego van a estar 169 horas fuera del templo, fuera de la influencia del templo, fuera de la influencia bíblica, fuera de la trascendencia que podamos tener en esas vidas jóvenes que se están gestando, y allí en su entorno y su contexto, ¿qué sucede? ¿Se van a olvidar? Ese es un gran error. No hacer un seguimiento de las personas que ministramos. Estamos tan compenetrados con el trabajo dentro del templo. Tenemos un mensaje en esto. Vengan al templo a escuchar la palabra de Dios. Vengan al templo a escuchar la palabra de Dios. Vengan al templo a escuchar la palabra de Dios. Y vienen. Pero luego dentro de su entorno, dentro de sus vivencias cotidianas, donde atraviesan crisis y problemas, brillamos por nuestra ausencia. Hay una canción de Juan Romero, que la estuve escuchando, la estuve recordando y la publiqué en el Facebook, ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, que habla, que tiene como trasfondo que él estaba como maestro de escuela bíblica y había un niño llamado Pedrito que cuando entraba con una sonrisa feliz, radiante, contento por estar allí. Pero un domingo no vino. Y entonces tomó nota el maestro, dice, bueno, no vino Pedrito, mañana le iré a visitar. Pero llegó mañana y estaba tan ocupado con otras cosas, pasó la semana, llegó el otro domingo y Pedrito no vino. Entonces recién ahí se preocupó por ir a la casa y allí se enteró de la triste realidad. El padre le dijo, sí, mi Pedrito preguntaba por usted, lo estaba esperando, pero llegó un momento que mi Pedrito se fue. Mi Pedrito no está porque mi Pedrito murió. Entonces, eso es algo triste, ¿verdad? Pero es una realidad que se ha comprobado en infinidad de veces. Uno, por no estar presente, por no hacer un seguimiento, se perdió esos momentos dramáticos en el cual podía ser un apoyo espiritual y un testimonio acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo corre para los otros departamentos de la iglesia. Estamos tan compenetrados, tan moldeados, tan perfilados al templo. Vengan al templo para escuchar la palabra de Dios. Vengan al templo para recibir enseñanza de Dios. Vengan al templo.
Está bien que mangamos el templo porque en algún lugar nos tenemos que reunir. Pero la obra de Dios no está solo confinada al templo, también está fuera del templo. Si hay necesidad de que alguien cayó enfermo, de que alguien cayó en desgracia, de que le pasó algo, Bueno, lo normal es que como personas interesadas en la vida de otras personas para que sean tocadas por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos parte de esos instrumentos de Dios. Les voy a leer algo que dice en 2 de Corintios, en 1 de Corintios, perdón, capítulo 3. Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Versos 5 y 6. Servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y nosotros, dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo? Bueno, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos servidores, somos instrumentos de parte de Dios, instrumentos del Espíritu Santo, que ayudamos con nuestra presencia, con nuestra palabra, con nuestro apoyo, con nuestra simpatía, con nuestras lágrimas, con nuestro abrazarlo, qué sé yo. Colaboramos para que una persona conozca a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es el seguimiento. Esto nos refleja una gran necesidad. Yo anoté aquí algo, no sé si usted compartirá, pero necesitamos personas que sean especialistas dentro de la iglesia local. Y para que haya personas especialistas, tiene que haber un cuidado de entrenarlos. Porque en ninguna iglesia van a ser un especialista así por obra, así como una aparición milagrosa del Espíritu Santo. No, Señor, hay un proceso de por medio, hay un entrenamiento, hay un descubrir dones, hay un descubrir capacidades, hay un accionar en el cual uno se entrena para ser especialista. Y este texto que hemos leído, yo planté, Apolo regó, Dios ha dado el crecimiento, nos presenta la necesidad de 3 especialistas. Necesitamos gente especialista en plantar. Bueno, ya sabemos lo que son los evangelistas, los que predican, los que enseñan, los que tienen esa gracia especial de llegar al corazón del asunto de las personas para anunciarles su necesidad de Cristo y presentar a Cristo como la solución para nuestros problemas. Necesitamos en la iglesia local que haya personas especialistas en plantar el Evangelio, en plantar la enseñanza de Dios. Segundo, necesitamos personas que sean especialistas en regar. Pablo señala, yo hice una cosa, pero Apolo hizo otra. Yo planté, Apolo regó. Lo que yo planté en una persona, que lo llevé a los pies de Cristo, que le hablé del Evangelio, que oré por él, que, bueno, vino Apolos y con su manera de ser distinta, con sus dones y capacidades distintos a los que Dios me ha dado, él regó la palabra que sembré. Pero en el consenso final, Dios fue el que dio el crecimiento, el que usó a uno y a otro para hacer germinar en el corazón humano la obra del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos personas especialistas en el arte de plantar, necesitamos personas especialistas en el arte de regar, de secundar, de apoyar lo que hizo el otro. Ahí hay un trabajo en equipo. Y finalmente necesitamos personas que tengan el discernimiento de ver ese crecimiento que ha dado Dios a esas personas de las cuales se está trabajando. Estos 3 están trabajando y el tercero
especialista en discernir el crecimiento que lo deriva ya al servicio, lo perfila a algún área o ministerio de la iglesia local, también bajo supervisión. Eso es un trabajo organizado, es un trabajo de equipo. Quizás parezca demasiado, bueno, eso es demasiado técnico, pero es lo que dice la palabra. Yo planté, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Y necesitamos esos tres tipos de personas en la iglesia local. Necesitamos que sean entrenados, que tengan bien claro cuál es su objetivo. Uno, plantar, otro, regar y el otro, discernir el crecimiento espiritual para derivarlo a cosas mayores. Es lindo esto, qué tremendo. Dios hace la obra en los corazones, pero nos usa a nosotros. Somos servidores, somos instrumentos, somos mensajeros, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice en palabras del apóstol Pablo. Tiene que haber un trabajo de seguimiento. Y finalmente hay otro detalle interesante. Me cuesta un poquito decirlo porque saben que lo he hablado con mucho y rebota esto. Pero tenemos que tener conciencia de nuestro contexto sociocultural como persona uruguaya. Repito, tenemos que tener conciencia en este trabajo de plantar, de regar y de discernir si crece o no crece, o qué grado de crecimiento tiene. Tenemos que tener presente nuestra realidad, el contexto sociocultural que caracteriza a los uruguayos. Los uruguayos evangélicos, por lo general, pensamos que todo el mundo conoce la Biblia. No la conocen. Al contrario, la rechazan. Porque ya desde chico somos vacunados contra la Biblia, somos vacunados contra el Evangelio, Dios es mala palabra, Dios no puede ser nombrado públicamente, no, eso es una cosa de vieja, eso es para mentes débiles, son frases hechas, y uno va creciendo desde niño con esa idea que se va afirmando en nuestras personas, y llega un momento que nos vacunamos contra el Evangelio. Todos reconocemos que Uruguay es el país más secularista de América Latina. Todos los países de América Latina tienen grados de secularización, tienen dentro de sus programas de gobierno la secularización, pero Uruguay se destaca. Tenemos características propias nuestras. El agnosticismo, que se define como yo no sé si Dios existe o no existe y no tengo medios como saberlo. ¿Saben que esa es una respuesta bien honesta? Yo no sé si Dios existe o no existe y no tengo medios para saberlo, porque el hombre en su condición natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Les son locura, les cuesta entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en ese contexto sociocultural, cuando una persona uruguaya se convierte a Cristo, me conta que la conversión es una experiencia tremendamente traumática. No solo es sobrenatural porque el Espíritu de Dios nos hace nacer como nuevas personas, sino que la persona en sí, que ha sido educada en el secularismo, que ha sido educada en el razonamiento, que cuestiona todo, que racionaliza todo, que relativiza toda verdad, la persona que se convierte dentro de nuestro contexto uruguayo experimenta un trauma enorme, porque con su mente trata de explicarse qué fue lo que pasó, porque él es consciente de que algo pasó adentro. Trata de razonarlo, trata de absorberlo, trata de dominarlo con su propia mente. Mucha gente no encuentra respuesta. Hace como 4 años, el Espíritu Santo me dio la convicción de visitar una iglesia que no pertenece a nuestra denominación. Yo hablé por teléfono con el pastor,
Le dije, mire hermano, tengo intenciones de visitar su iglesia. ¿Le parece que puede ser posible? Sí, sí, hermano, venga nomás, venga nomás. Bueno, prediqué en la iglesia y no pasó nada, pero después que terminó la reunión, un señor me esperó. A mí me gusta saludar a todo el mundo, me gusta hablar con todo el mundo, pero este señor yo vi que me estaba esperando. Entonces después que se fueron todos, enfrente del templo, nos pusimos a hablar. Estuvimos más de media hora hablando. Y entonces entendí ese día cuál era el propósito de Dios para que fuera a esa iglesia local. Ese señor tenía un montón de dudas. Y él expresó sus dudas en la iglesia local. Y yo estaba pensando en abandonar. Bueno, justo coincidió que veníamos del mismo trasfondo, del mismo ambiente. Y pude darle con propiedad algunas respuestas en cuanto a la fe. Y yo no estaba muy consciente de la conversación, pero el hombre en un momento dijo, ¿sabe? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Yo estaba pensando en irme de acá porque no entendía nada, pero yo ahora, en base a la explicación que usted me da, ahora lo entiendo. ¿Sabe que faltó trabajo de seguimiento? Faltó trabajo de seguimiento. Entonces, necesitamos tener conciencia que nuestro contexto sociocultural es diferente a todo el resto de América Latina. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y todos esos países de América Latina tienen un trasfondo religioso práctico, pero el uruguayo tiene un trasfondo tradicional de religión. Ah, sí, yo soy católico, pero no es practicante. Entra en el templo allí y dice, y se persina y bueno, y hace lo que tiene que hacer en esa hora, pero después se va y no hay un trabajo de seguimiento. Incluso les voy a decir más. Hace unos pocos años atrás, compré en Maldonado, una de las últimas visitas que hice a Maldonado, llevando mi mercadería, compré un libro que trataba el tema la masonería en Uruguay. No me acuerdo, lo leí todo, pero hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. La masonería es una sociedad secreta. Es religiosa, es política y es comercial. Se ayudan muchísimo entre ellos. Tienen un sistema de señas y contraseñas que solamente ellos conocen. Hay 3 personas, 2 son masones y no se conocen, pero mediante el sistema de señas y las palabras apropiadas que ellos tienen, se van conociendo y saben detalles el uno del otro sin que el tercero se dé cuenta. Y en ese libro hay un detalle muy interesante. La persona masón pertenece a la sociedad secreta y si quiere puede ser miembro de una iglesia católica o de una iglesia evangélica, pero no puede ni comulgar ni practicar. Está ahí como un monumento, está presente. Eso, fulano de tal es un pilar de la comunidad, está ahí. Como dijo el Señor en Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero está muerto, porque no ha conocido. Hace acto de presencia, pone una fachada, algo típico en los uruguayos, poner fachadas para dar a entender lo que uno no es. Y en ese contexto es nuestro contexto. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé estrategia, que nos dé palabras apropiadas. Por eso que necesitamos tutores especialistas en el área de plantar, especialistas en el área de regar, y especialistas en detectar, tener esa percepción espiritual de ver el crecimiento de cada uno para poder perfilarlo al servicio o a cosas mayores. Necesitamos hacer un seguimiento. Hay muchas iglesias, bueno, esto ya es figurita repetida, ya lo tienen bien, tienen un programa, y me consta porque lo he averiguado, hay iglesias que tienen tutores especializados en visitar, en hacer un seguimiento para fortalecer, para animar,
para que esa chispa que se prendió en un evento especial no se apague, sino que siga viva con una regadita. Necesitamos gente especializada. Un pastor me dijo una vez, los mejores evangelistas son aquellos que han sido pastores de iglesias locales durante muchos años, porque han aprendido a conocer las distintas situaciones emocionales por las cuales pasan las personas, las inquietudes, las necesidades, los cuestionamientos que se hacen, y sobre la marcha han ido gestando con la ayuda del Espíritu Santo las respuestas adecuadas para esas necesidades, esas inquietudes y esos cuestionamientos. Entonces son las personas mejores capacitadas para hacer la obra de evangelista. Muy interesante. Termino con esta palabra diciendo, dice Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo. Lo que hemos hablado acá, quizás usted lo resienta, son cosas de Curbel. Pero ¿para qué hacemos un esfuerzo evangelístico? Para que la gente se convierta. ¿Pero qué es lo que queremos? Que se convierta dentro del templo. Y que adentro del templo se afirme y se confirme y se bautice y todo. Necesitamos tutores, personas, hermanos y hermanas especialistas en el arte de plantar, en el arte de regar y en el arte de percibir el crecimiento que Dios da a los hermanos que están siendo tratados y luego derivarlos al servicio o a cosas mayores. En un libro que leí hace años, había otro detalle interesante, que en un lugar de Argentina había un hermano que se especializó, un hermano cristiano, que se especializó en ganar a los testigos de Jehová. Él ya venía de ahí, ya sabía el tema, ya sabía el argumento, sabía los puntos flacos, los puntos gordos, y se había especializado en ganar testigos de Jehová. No se ocupaba de otras personas, pero se ocupaba de los testigos con esto porque estaba en su elemento, él había sido testigo. Bueno, vuelvo a repetir, no estamos criticando a los testigos de Jehová, pero sí estamos presentando la necesidad de hacer un seguimiento a las personas que estamos ministrando por medio de un departamento de la iglesia local o en actividades evangelísticas. Otra cosa interesante, con esto voy a terminar, es lo que el Nuevo Testamento señala. Repito, algo que el Nuevo Testamento señala. No está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Repito, algo que el Nuevo Testamento señala y que no está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, permanezca el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? En el año 2013 estuve estudiando este tema 3 meses y un día casi tiro todos los libros, los reviento contra la pared porque no encontré respuesta. Entre todos los comentarios que tenía, ninguno me dio una definición acerca de lo que era el afecto fraternal. Ya llevaba 3 meses estudiando la susodicha palabra y no encontraba una respuesta. Entonces, en medio del devocional, un día estaba con rabia. Orán, Señor, ¿cómo es posible que todos estos tipos que conocen el griego, conocen el hebreo, conocen el sirofenicio, no me dan una definición acerca de lo que es el afecto fraternal? Y estaba enojado ese día. Y después que me desfogué en la oración, me quedé tranquilo. Y ¿saben? El Espíritu de Dios me dio una definición. Con una palabrita de aquel comentario, otra palabrita de una versión, armé una definición que dice así. El afecto fraternal es el relacionamiento en amistad y armonía que establece vínculos filiales fuertes y el trabajo en equipo en la iglesia local. No es una frase cualquiera, no es porque la haya dicho yo, porque yo se la atribuyo
a la revelación del Espíritu Santo. El afecto fraternal es el relacionamiento. Yo me relaciono con las personas. Es lo que estamos hablando, hacer un seguimiento. Uno se relaciona, siempre respetando los criterios. Cuando uno va a una casa de una persona nueva, no va a imponerles nada. Uno va un poco a la expectativa, va intentando buscar la punta del hilo, a ver de qué lado podemos entrar y ministrar apropiadamente. Pero hay un relacionamiento primero, en amistad generamos una amistad. Pero luego esa amistad que se va relacionando de a poquito, se va haciendo más armónica, más íntima, de más confianza. Ya entramos en un grado mayor y ahí se va estableciendo un vínculo filial, un vínculo fuerte. Basado en la confianza, en la estimación, en la obra del Espíritu Santo, gestando ese ligamiento en amor cristiano. Y luego, el trabajo en equipo. Bueno, tiene que haber tutores que sean especialistas en el arte del amor fraternal, que nuclea tanto al que planta, como al que riega, como aquel que tiene el discernimiento de ver el crecimiento que Dios da a aquellos que son ministrados por el trabajo en equipo. ¿Qué le parece? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros estamos acostumbrados a agarrar la Biblia, como un padre una dice, me voy a comprar la Biblia más grande, tenía un montón de hijos, y con esa Biblia los voy a educar a todos. Entonces se compró la Biblia más grande, y le preguntaba, ¿por qué compraste esa Biblia tan grande? Ah, porque yo a mis hijos les voy a dar con la palabra. Entonces llegó a la casa y empezó a los tortar, es un mal uso de la Biblia. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, y que usa bien la palabra. Sé un especialista en sembrar, sé un especialista en regar la palabra sembrada y respetando el trabajo de otro porque estás trabajando en equipo. Y sé un especialista en tener ese discernimiento de parte del Espíritu de Dios para captar el crecimiento que esas personas que están siendo ministradas por el equipo, llegar a ese punto de o ponerlas en el servicio o derivarlas a una capacitación mucho mayor. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento a cada uno de nosotros. Dios nos visite y haga prosperar nuestras almas. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo capítulo de la Ruta de la Fe. Adiós.